Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente esta mañana a nuestro estudio. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Un cariñoso saludo a Cano Araya, a Ana González, que Dios los bendiga mucho. Bienvenidos esta mañana a poder conectarse y congregarse con nosotros. Jorge Rojas, que Dios te bendiga, hermano. Un saludo. Segundo Burga también. Muchas bendiciones. Selena, que Dios te bendiga. Buen día. Que Dios te bendiga mucho también a ti. Estamos transmitiendo de un lugar distinto, así que la verdad es que es una bendición poder estar en este lugar. Mi hermano José Bustamante, buen día también, hermano. Dios te bendiga mucho. Un cordial saludo para ti allá en Colombia. Que Dios te bendiga mucho y te dé cada día sabiduría, hermano. Bendiciones, muchas bendiciones a todos los que están conectados. Yo no sé si alguien me podría decir, por favor, porque estoy transmitiendo desde mi celular en vivo, entonces yo no sé cómo está saliendo la señal, si se escucha bien. Por favor, si alguien me puede indicar ahí, se escucha bien. Lo importante es que se entienda bien el mensaje, el estudio de la palabra, así que por esa razón les voy a pedir si alguien me puede avisar por ahí si se está escuchando bien el audio, por favor. En esta mañana, buen día, hermano Hugo López, que Dios te bendiga a ti también, bendiciones para ti y tu familia. Gracias, mi hermano José, muchas gracias. Si usted lo dice de allá de Colombia, muchas gracias. Carlos Berríos, gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga también, un cariñoso saludo a ti. Aarón Vera, también lo está viendo, si me puede avisar Aarón, si está escuchando bien también la señal ahí en Santiago, por favor le agradecería si me pueden dar una señal de que el mensaje se entienda bien. Kit Harrington, segundo, gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga, un cariñoso saludo también para ti y tu familia. Muchas bendiciones, hermanos. La verdad es que, bueno, quería compartirle una gran bendición gracias, Jorgito, una bendición que Dios nos dio con mi esposa. Estamos compartiendo aquí en un fin de semana aquí en la quinta región. Tuvimos un tiempo especial que Dios nos regaló, así que, pero sí estamos ahí firmes compartiendo con ustedes también la enseñanza, así que gracias, Dios les bendiga. Gracias, Elena. Perfecto. Así que un cariñoso saludo. Claro, hermanos, que estamos aquí en el piso 19, aquí rodeado de edificios, se ve un poquito el mar. Está un lindo día soleado. Y bueno, el viernes y el sábado anoche creo que hubo un temblor, así que la verdad es que aquí en el piso 19 usted sabe, hermano, que se siente un poquito más fuerte, así que bueno, pero es parte de todo, así que gracias a todos, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Mientras se conectan los hermanos, vamos a tener un tiempo de oración también. Vamos a orar después de enviar estos saludos. Y hoy día nosotros ya estamos terminando el libro de Jueces, un libro que ha sido en lo personal una gran bendición. Y un libro que la verdad es que nos advierte mucho y nos habla mucho también a nuestra conciencia. Así que Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga mucho a ustedes, que Dios bendiga sus vidas grandemente. Y vamos entonces a orar. Saludos, Evelina, Dios te bendiga, Evelyn, al Panchito, a mis bebés, que Dios los bendiga mucho. Como yo estoy acá en la quinta región, no veo a ninguna de mis niñas conectadas, así que las vamos a esperar que se conecten. Claudio Barahona también se conectó ahí. Entonces, vamos entonces, hermanos, de inmediato a orar. Vamos a orar y dar gracias a Dios en esta mañana. ¿Les parece?
Les voy a pedir por favor que ustedes ahí con sus familias puedan tener este tiempo de quietud y vamos a orar y vamos a presentarnos a Dios para comenzar inmediatamente nuestro estudio. ¿Les parece? Así que únase ahí a su familia y vamos a tener un tiempo de oración. Buenos días a Andrea, Dios te bendiga. Igual, hermana Gladys, que Dios la bendiga. Buen día también para usted. Valesca también, bendiciones para ti también, hermana. Bueno, siguen conectándose ahí los hermanos. Vamos entonces inmediatamente a orar, ¿les parece? Oramos a Dios y nos presentamos a Él. Señor, gracias te damos esta mañana por darnos este maravilloso privilegio de poder reunirnos en este lugar, a través de este medio todavía, Señor, que tú has permitido. Nos presentamos delante de ti esta mañana, en primer lugar, para pedirte perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Te rogamos, Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones. Tú conoces nuestra condición y tú sabes, Señor, la condición en la cual cada uno se presenta esta mañana delante de ti. Y nos presentamos delante de ti, Señor. No podemos nada a ti ocultarte, Señor, solamente rogar y pedir, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, limpies nuestro corazón y nuestra vida. Nos mantengas firmes, Señor, en la convicción, en la enseñanza, especialmente en la enseñanza de tu palabra, obedeciendo fielmente a lo que tú nos has encomendado. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes, por cada una de sus familias, que tú les bendigas cada uno de ellos, que les guardes, les proveas para sus necesidades. Y por sobre todas las cosas oramos, Dios, para que tú ministres nuestros corazones en esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra. Pedimos tu bendición por la enseñanza de tu palabra este día. Rogamos que seas tú instruyéndonos, redarguyéndonos nuestros corazones, exhortándonos, Señor, edificando nuestros corazones con el único fin, Señor, de poder ser creyentes conforme a tu imagen, conforme a tu voluntad. Que cada día, Señor, tu carácter siga reflejado en nuestras vidas, Señor. Sigue moldeando nuestros corazones a tu imagen. Sigue quitando aquellas cosas, Señor, que sabemos, Dios, que te ofenden y que son, Señor, pecado a ti, Señor. Perdona nuestras faltas, malas actitudes, carnalidades, Señor. Purifica nuestro corazón, Señor, porque lo único que queremos esta mañana, Señor, es que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo y prepares nuestro corazón para poder, Señor, esperar aquel momento y aquel tiempo en la cual cualquier momento tú nos vienes a buscar y tú vienes a llamar a tu iglesia. Es por eso que esta mañana, en obediencia a ti, Señor, esperando, Señor, fielmente el momento de nuestra partida, Señor, a la eternidad contigo, Señor. Limpia nuestro corazón, sigue formando en nosotros un carácter y por sobre todas las cosas, que por medio de tu Espíritu Santo tú también nos ayudes a poder, Señor, presentar un evangelio claro, puro, a la gente que no te conoce, especialmente los que están en nuestra familia, los que forman parte de nuestra familia. Señor, redargúyenos, exhórtanos, enséñanos en tu palabra en esta mañana. Nos presentamos a ti y rogamos tu bendición por cada uno en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos, entonces a cada uno de ellos. Que Dios bendiga también a Ailín y Nostroza y a Fernando Bravo. Y seguiremos, como dice Fernando, orando por nuestro país y el mundo entero. Yo creo que eso también debemos mantenernos, hermanos, siempre en oración unos a otros. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complicados. Así que sigamos en este espíritu de unidad, de compañerismo, que lo provoca el Espíritu Santo, y que sigamos nosotros pendientes también a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Un cariñoso saludo también a Jorge y Flor Canto Bustamante, que Dios los bendiga mucho también. Bueno, hermanos, les invito entonces de manera inmediata a abrir sus Biblias en el libro de Jueces. Libro de Jueces, por favor, capítulo 21. Abra su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 21. Como ya lo dije anteriormente, hemos llegado al final de este libro de Jueces, donde en este libro de Jueces, en los 21 capítulos, abarca la historia de tiempo de 400 años de la historia de Israel, donde el pueblo de Israel nosotros vemos claramente que no obedeció a Dios. Después que entró
Josué con el pueblo a la tierra prometida, y después que ellos se establecieron, cada tribu se estableció ahí en la tierra, cada uno de ellos, el pueblo no obedeció a Dios y el pueblo cayó en idolatría, en paganismo, viviendo cada uno como se les daba la gana. Entonces, desde el capítulo 19 de Jueces hasta el capítulo 21, hay una historia la cual el escritor del libro de Jueces determinó, pienso yo, inspirado por el Espíritu Santo, poner una historia terrible, una tragedia, pero más bien a través de esta historia se refleja la condición espiritual en la cual se encontraba Israel. Nosotros vemos, por ejemplo, que en esa historia aparece ahí un hombre un levita, que tenía una concubina. Entonces ellos llegaron a Gabá. La ciudad de Gabá quedaba dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Entonces nosotros vemos la tragedia que ocurrió ahí. Hombres perversos de Gabá tomaron a la concubina de este levita, en la cual este levita fue insensible e irresponsable, y tomaron a la concubina de este levita, la violaron, dice, y luego la masacraron, la mataron, dice. Y el levita tomó a la concubina muerta y la lleva a su lugar, dice, y la partió, dice, que todas sus extremidades, dice, la partió, dice, y la envió cada una de sus extremidades a las 11 tribus de Israel para mostrar la tragedia que estos hombres habían hecho. Entonces ahí la tribu de Israel, los hijos de Israel se impactaron por esta crueldad y por esta situación y esta tragedia terrible, la cual ellos mismos reconocieron que jamás nunca en Israel se había visto cosas semejantes. Entonces ellos quedaron impactados. La tribu de Israel se reunió para poder tomar venganza de esto y poder aplicar, y fíjense ustedes aquí algo muy interesante, poder aplicar la ley de Dios. La ley de Dios, qué increíble. Después de toda la perversión, después de todo el pecado, el paganismo, la idolatría que estaba viviendo Israel, pero a Israel nunca se le olvidó la ley. O sea, la ley ellos la manejaban y ellos aplicaron la ley en este sentido. Así que se reúnen los hijos de Israel para ir en contra de la ciudad de Gabá. Cuando ellos van en contra de la ciudad de Gabá y contra la tribu de Benjamín, lo que pasa ahí es que, movidos por la ira, movidos por la rabia, por el rencor que ellos tenían, y más bien en cierta manera el deseo de justicia que ellos tenían, ellos arrasaron con la tribu de Benjamín, es decir, casi los exterminaron. De 45.600, si no me equivoco, soldados de la tribu de Benjamín, arrasaron a tal manera, los exterminaron a tal manera, que de esa gran cantidad de personas de la tribu de Benjamín quedaron solamente 600 hombres. Estos 600 hombres de la tribu de Benjamín se escondieron, dice, en una caverna cerca de unas montañas, se escondieron, y ahí quedaron esos 600 hombres. Entonces el contexto que nosotros vamos a mirar aquí esta mañana como último capítulo, el contexto que se desarrolla esta situación es que los hijos de Israel, al darse cuenta del grave error que ellos cometieron de casi exterminar la tribu de Benjamín, los hijos de Israel tuvieron gran tristeza, gran dolor e hicieron gran llanto por lo que habían hecho. Y ellos se reúnen, dice aquí, bueno, lo vamos a leer, a continuar aquí la historia que nos va el Señor a enseñar. Ahí en sus Biblias entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 1 al versículo 4, dice así: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como les había dicho antes,
El pueblo de Israel había sentido gran dolor y gran tristeza en su corazón. Pero ellos hicieron en Mizpa. Mizpa, recuerden ustedes que Mizpa era un lugar que Labán y Jacob en el Antiguo Testamento levantaron, en donde en ese lugar de Mizpa ellos hicieron un voto a Jehová. El lugar de Mizpa significa la presencia de Dios entre los pactos que ellos hacían. También en el altar de Mizpa estaba Jefté. También Jefté hizo un pacto delante de Jehová con los ancianos de Siquem. ¿Se acuerda que lo vimos en su oportunidad? Y ahora los hijos de Israel en el lugar de Mizpa también hacen un voto a Jehová. En la casa de Dios dice que estuvieron allí toda la noche en presencia de Dios, alzando su voz con gran llanto, diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu? Ahora, si usted se fija bien aquí, en este lugar de Mizpa, eso es lo único que habla los hijos de Israel. Le dicen a Dios: Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu? Y al día siguiente, después de este encuentro supuesto que tuvieron con Dios, fíjense aquí, Dios no les habló. Como las otras oportunidades, Dios no les habló a los hijos de Israel. Al otro día se levantaron de mañana y edificaron un altar paralelo, dice, otro altar. Estaba Mizpa, pero edificaron otro altar ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Primera cosa que nosotros vemos aquí es que el pueblo de Israel, como decía anteriormente, en medio de toda su perversión, de toda su idolatría, paganismo, y que habían dejado a Dios de lado, en medio de todo eso, la ley de Moisés no se les había olvidado. ¿En qué sentido? En que ellos debían ofrecer a Dios holocaustos para hacer las paces con Dios y hacer promesa a Dios. Pero aquí, si usted se fija, en ningún minuto ellos hacen una promesa, sino que simplemente derraman aquí su tristeza, su llanto, su dolor. Pero en ningún minuto ellos dan alguna promesa a Dios. Ahora, lo que sí nosotros vemos aquí es que la tribu de Israel, los hijos de Israel, lo único que le dicen a Dios es: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu? Ahora, fíjense ustedes aquí, hermanos, estas palabras representan la falsedad de Israel. ¿En qué sentido? En que Israel aquí está indirectamente culpando a Dios, le está dando la responsabilidad a Dios, como que si Dios hubiese tenido la culpa de haber casi exterminado a la tribu de Benjamín. Y no fue así la realidad, sino que los que se excedieron en su ira, en su rabia, para cobrar venganza contra la tribu de Benjamín por lo que le hicieron a esta concubina, fueron ellos, fue la tribu de Israel. Dios aquí no formó parte. Dios no formó parte de esto. Pero le están adosando responsabilidad a Dios indirectamente. Dios como queriendo decir: oh Jehová, Dios de Israel. Cuando dice: oh Jehová, Dios de Israel, le están diciendo: Dios, en cierta manera, ¿por qué tú permitiste esto? Un momento, Dios aquí no dijo absolutamente nada. Dios no habló. Pero ellos no reconocen sus culpas. No reconocen sus culpas. No reconocieron su error. Porque el error fue de ellos. Ellos se excedieron, no Dios. Están haciendo en cierta manera responsable a Dios del exterminio casi de la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, aquí todo el pueblo dice, como nada, se levantó al otro día inmediatamente edificando un altar paralelo. ¿Sabe lo que significa eso? Que primero ellos responsabilizan a Dios por algo que ellos hicieron, pero ellos están responsabilizando a Dios. Segundo, al levantar otro altar aparte de Mizpa, lo segundo que ellos están haciendo aquí es tomando caminos alternativos para acercarse a Dios o para sentir la aprobación de Dios, siendo que la raíz del problema habría sido, la raíz de la solución del problema, ¿sabes cuál habría sido? Que los israelitas hubiesen reconocido su error. Y ahí se terminaba el problema.
Pero como ellos no reconocieron su error, ellos están culpando indirectamente a Dios y haciéndolo responsable de algo que Dios no les dijo que hicieran, pero lo están ellos haciendo responsable. Paralelamente están tomando otro camino alternativo que no es el correcto que Dios había señalado en su palabra. Entonces, lo que nosotros destacamos aquí es la conciencia del israelita. El israelita se dio cuenta que cometió un error. Y como se dio cuenta que cometió un error, la siguiente reacción de una persona que se da cuenta que cometió un error, la siguiente reacción, ¿sabes cuál es? Culpa, dolor y vergüenza. Una persona que no reconoce su error delante de Dios y trata de culpar en este minuto a Dios o las circunstancias, pero no reconoce realmente su error, lo que siente esa persona es culpa, tristeza, vergüenza, dolor, llanto, que es lo que hicieron los israelitas aquí. Entonces, hermanos, cuando ellos se levantan al otro día temprano, en la mañana, ellos se levantan con una misión. ¿Cuál? Tratar de enmendar su error por sus propias fuerzas. Eso es lo que está haciendo aquí. Eso es lo que ellos hacen aquí. Entonces, ellos están tomando el camino alternativo. A raíz de su dolor, están tomando otro camino. Ellos están tomando soluciones humanas. No están consultando a Dios. Y vamos a mirar aquí que es el peor error que una persona puede hacer cuando toma soluciones humanas, cuando toma determinaciones sin consultar con Dios y toma caminos alternativos. Esa persona, vamos a mirar aquí que esa persona la verdad es que va a ir de mal en peor, siempre de mal en peor, porque no involucra a Dios en su vida, en sus planes, en sus decisiones, pero toma camino alternativo y no reconoce sus errores, sino que siempre está culpando a otros. La Biblia dice, hermanos, en este punto, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, en relación a esta tristeza y a esta culpa que nosotros muchas veces tenemos. La Biblia dice que esta tristeza muchas veces es provocada por Dios. Pero mira lo que dice. Dice lo siguiente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Para entender mejor este versículo, en la traducción del lenguaje sencillo, en la Biblia de la traducción lenguaje sencillo, este mismo versículo que acabo de leer de 2 Corintios 7:10 dice lo siguiente. Cuando Dios los ponga tristes, ponga atención en esto, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Cuando dice la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, se refiere claramente a los caminos alternativos que muchas veces nosotros tomamos para solucionar nuestros problemas y no consultar a Dios y no obedecer a Dios. Y eso es el peor error que nosotros podamos hacer. Ahora, es importante que nosotros entendamos este primer principio que Dios nos enseña aquí. Tenemos culpa por las cosas malas que hemos hecho en desobediencia a Dios y decisiones carnales que nosotros hemos tomado en contra de Dios, siguiendo nuestro propio camino, tomando caminos alternativos y no reconociendo nuestra condición pecaminosa y ofensa a Dios. Debemos tener cuidado, hermano. Ese no es el mejor camino, porque eso nos lleva a cometer error tras error, tras error, tras error. Tapamos un error con otro error, siendo que la solución es tan simple y fácil. ¿Sabes cuál es la solución? Reconocer nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios, recibir el perdón de Dios. Y lo siguiente, y muy importante también, es restituir si hemos ofendido a alguien, pedir perdón y ser perdonados. Eso es restitución, cambiar de mente, cambiar de sentimientos y cambiar de dirección cuando hay un real arrepentimiento. Pero cuando hay un remordimiento, que es lo que sintieron los hijos de Israel, eso simplemente te lleva a la emoción y a enmendar ese error con soluciones, como decimos en buen chileno, soluciones
superficiales, soluciones de parche, soluciones de momento. Así que en estos primeros 4 versículos vemos lo siguiente, que cuando hay ánimo de restituir, hermano, cuando hay ánimo de restituir, de enmendar un error, después de haber reconocido, arrepentido, confesado nuestros pecados, recibido el perdón de Dios, siendo perdonados y perdonar, y está ese ánimo de restituir, cuando está la restitución es una gran evidencia de que hay sanidad en el corazón. ¿Me entiendes? Cuando uno siente el perdón de Dios en su corazón y va y restituye, enmienda su error, pidiendo perdón en humildad, eso es un buen indicio, hermanos míos, ¿sabes de qué? De sanidad, de libertad, porque Dios nos ha llamado a libertad y no a opresión. Entonces, cuando hay ese reconocimiento y ese arrepentimiento y confesión de pecados y Dios nos perdona, restituimos el agravio y nos sentimos bien, nuestro corazón es sano y somos libres. Pero el pueblo de Israel no hizo eso. El pueblo de Israel sintió dolor, sintió remordimiento, tuvo conciencia, se acercó a Dios, tomó un camino alternativo, pero siguió tomando soluciones humanas que no venían de Dios. Sigamos leyendo Jueces capítulo 21, versículo 5, dice así: Y dijeron los hijos de Israel: ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron esta. Lo que pasa aquí, hermanos, claramente es que después del dolor y la tristeza que sentía Israel por casi el exterminio que hicieron de los hijos de Benjamín, ellos toman soluciones, como decía anteriormente, soluciones carnales, soluciones humanas. Las soluciones humanas y los caminos alternativos no sirven para nada, al contrario, traen más problemas, traen mucho más problemas. Y es lo que le va a pasar aquí a Israel, porque lo que hacen ellos inmediatamente es decir y hacer una estadística y decir quiénes fueron las ciudades que no se reunieron con nosotros en Mizpa para ir en contra de la tribu de Benjamín. Entonces ellos hacen un catastro, entonces ellos se dan cuenta que la ciudad de Jabes Galaad no había venido a la reunión. Entonces ellos, los hijos de Israel, enviaron a 12,000 hombres de los más valientes, soldados, y les dijeron lo siguiente: vayan y maten a todos los de la ciudad. No dejen a nadie vivo, excepto, dicen ellos, tienen que ubicar a 400 doncellas, 400 mujeres. Perdón, tienen que buscar a mujeres, dice. Mujeres que ojalá sean mujeres vírgenes, para darlas en pareja a los hijos de la tribu de Benjamín, a los 600 soldados que estaban escondidos en la caverna por temor de perder sus vidas. Le vamos a dar nosotros, dijeron ellos,
nosotros vamos a controlar la población, nosotros vamos a generar esa nueva tribu de Benjamín, así que tienen que, por favor, mantener 600 mujeres vírgenes para darlas en esposa a estos valientes. Miren, esta solución está siendo peor que el problema, porque el punto es aquí que ellos no están consultando a Dios, no esperaron la dirección de Dios, ellos están tomando sus propias decisiones y la están haciendo peor. Eso es lo que está señalando aquí. Pues van estos hombres y no hallaron 600 mujeres. El versículo 12 dice aquí que hallaron solamente 400 doncellas. 400 doncellas. Entonces las trajeron al campamento en Silo, donde se hallaba el tabernáculo, donde se hallaba posiblemente el arca de Jehová. Las trajeron ahí, que estaba en la tierra de Canaán, dice. Y lo que hacen entonces los hijos de Israel es hacer las paces con los hijos de Benjamín. Los mandan a buscar, estaban escondidos ahí en la caverna, entonces les dicen, por favor vengan, no les vamos a hacer nada, queremos solo hablar con ustedes, queremos hacer las paces con ustedes. Miren, nosotros nos excedimos, casi exterminamos su tribu, pero no se preocupen porque nosotros tenemos la solución. Así que la verdad es que nosotros tenemos 400 mujeres que ustedes se pueden unir a ellas, pueden procrear y ustedes pueden, y de ahí pueden hacer la tribu de Benjamín. Ahora, esto está mal. De partida esto está mal. ¿Sabe por qué está mal? Porque primero no consultaron a Dios, hicieron lo que ellos bien le parecía, tomaron determinaciones según ellos y decisiones según ellos bien le parecía, tomaron caminos alternativos, están dando soluciones y más encima estas soluciones son incompletas. Más encima estas soluciones son malas. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese estado presente aquí, por lo menos Dios habría guardado 600 mujeres, no 400. ¿A qué me refiero con esto? Que más encima ellos ofrecen una solución y lo hacen mal una vez, lo hacen mal de nuevo. Le dicen a estos hombres, miren, nosotros tenemos la solución, pero ¿saben que tenemos 400 mujeres porque no nos alcanzó para más? No, la verdad es que se nos pasó otra vez la mano y estos 12.000 soldados otra vez se les pasó la mano, se apasionaron y casi exterminaron a toda la ciudad. Y ahí se acordaron que tenían que guardar 600 y mataron gran cantidad que, bueno, reunimos 400. Faltaban 200 mujeres. O sea, lo que quiero señalar aquí, hermanos, en este párrafo como enseñanza práctica, es que cuando uno toma soluciones, cuando uno toma decisiones que no vienen del trono de Dios, que no son dirigidas por Dios, aparte de uno tomar soluciones que al parecer son soluciones, son buenas, son soluciones que no hay por dónde perder, son soluciones que no hay por dónde que nos vaya mal, son soluciones que a la vista del humano, del hombre, son soluciones que la verdad es que son correctas, basados en nuestra propia opinión, que a los ojos de Dios es desobediencia, a los ojos de Dios es perversión, porque Dios mira el corazón, Dios mira desde el punto de vista distinto a como nosotros miramos las cosas, hermano. Entonces, sacaron ellos, los hijos de Israel, mal los cálculos. ¿Por qué? Porque, insisto en esto, hermanos, el pueblo de Israel estaba confundido. ¿Y por qué vino esa confusión? Porque ellos decidieron sacar a Dios de sus vidas. Y cuando ellos se vieron en tragedia, ellos aplicaron la ley de Dios, pero a su manera. Así también, hermanos, hay personas que aplican las enseñanzas de Dios a como ellos creen. Así también hay personas que sacan fuera del contexto un texto para hacer un pretexto. ¿Me entiende? Así también hay personas que muchas veces toman la Escritura, la sacan de su contexto para poder justificar sus decisiones carnales erróneas y solucionan de manera humana. Hermanos, cuando uno hace eso y no consulta a Dios, o si consulta a Dios, no espera la respuesta de Dios, comienza a cometer errores porque todos nosotros, hermanos, somos apresurados.
porque todos nosotros estamos viviendo en una sociedad que todo lo quiere rápido, ahora ya. Y en Dios es totalmente distinto, es totalmente distinto. ¿Y por qué nosotros somos así? ¿Por qué el ser humano tiene la tendencia así? Porque eso es lo que se ve en la sociedad. Y en la sociedad quiere todo rápido, todo ahora ya instantáneo. Y no se puede esperar, porque aquel que espera, aquel que es paciente en Dios, es catalogado como una persona inepta, como una persona poco hábil, como una persona inútil, como una persona floja. Y no es eso, hermano. Ese es el concepto y la opinión que el mundo tiene afuera. Ahora, porque hay muchos creyentes que están viviendo la consecuencia hoy día, la consecuencia de sus malas decisiones en cuanto a relaciones personales, en cuanto a muchas cosas en su vida, en cuanto a tragedias que cada uno muchas veces ha vivido. Yo he vivido muchas tragedias, hermano, muchas situaciones complicadas y difíciles en mi vida como persona, por haber tomado a veces malas decisiones, decisiones carnales, emocionales, basadas en mi apresuramiento, por decirlo de alguna manera, y no en Dios. Y eso se paga caro. Y cuando a veces uno toma caminos alternativos pensando que es lo correcto, como dice la Escritura, que a veces nosotros hay personas que son sabias en su propia opinión y su camino es un camino de muerte. Hay personas que son sabias en su propia opinión, pero su camino es un camino de muerte, sin consultar a Dios. Entonces, la influencia muchas veces que el mundo ejerce sobre el cristiano, muchas veces lo lleva a seguir cometiendo errores. ¿Con qué? Con soluciones que llevan al pecado. Soluciones carnales que siempre lo va a llevar al pecado. Siendo que la solución es tan simple, hermano. ¿Sabes cuál es la solución a todo esto? Reconocer. Reconocer que hemos desobedecido a Dios. Es tan simple como eso. Arrepentirnos, sentir dolor y vergüenza por nuestros pecados y confesar nuestros pecados delante de Dios. Y recibir el perdón de Dios. Y cuando recibimos el perdón de Dios, restituir también el agravio con quienes nosotros hemos ofendido, con quienes nosotros o a quienes nosotros le hemos sido piedra de tropiezo. Porque nosotros también a veces somos piedra de tropiezo para las personas. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra esa condición y esa realidad en nosotros, y si nosotros amamos a Dios, lo que debemos hacer es reconocer, humillarnos, arrepentirnos y decirle a las personas a quienes hemos ofendido que nos perdone. Aunque eso signifique humillación, no importa. Aunque eso signifique que vamos a ser vetados, tachados, no importa, hermano, no importa. Porque sabes que cuando tú restituyes, tú vas y enfrentas la situación y reconoces tu pecado ante Dios y ante las personas a quienes has ofendido, tú liberas. Tu corazón se alivia porque Dios nos ha llamado a libertad. Y cuando tú liberas, tu corazón se sana. Y cuando tu corazón es sano, tú puedes adorar a Dios con libertad. Y tú puedes levantar tus manos santas delante de Dios con libertad, sin mancha, sin ira y contienda. Y eso es maravilloso. Aunque, insisto en esto, no sientas la aprobación de las personas, aunque las personas tú sientas que no te perdonen, aunque incluso te viene a ti la sensación de decir que fui tonto, ¿para qué fui? ¿Para qué lo hice? No importa, porque ante Dios eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque tu alma, y insisto en esto, tu alma libera. ¿A quién quieres agradar tú? Hazte esta pregunta. ¿De quién quieres tú sentir la aprobación? ¿De las personas o de Dios? Yo en lo personal, hermanos míos, quiero sentir la aprobación de Dios. ¿Sabes cuál es mi anhelo, hermano? ¿Sabes cuál es mi deseo cuando el Señor nos venga a buscar y estemos ante su presencia? Que mi Señor me diga en aquella oportunidad: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, ¿qué dice? Te pondré. ¿Espera usted eso? ¿Espera usted que su Señor le diga eso en algún día? Aunque, insisto en esto, por la sociedad somos insignificantes. Como decimos en buen chileno,
para la sociedad seamos como chinche. Un dicho chileno. Humillado, tonto, no importa. No importa. Porque ante Dios somos bien conocidos. Porque ante nuestro Señor somos aprobados. Y eso es lo único que nos debe importar. Y es algo, insisto en esto, es algo que Israel no hizo. No hizo. Israel está actuando de una manera religiosa, como muchos también. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 21, versículo 15. Sigamos leyendo este hermoso pasaje. Dice: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Fíjese este punto, por favor. El pueblo tuvo compasión porque Jehová abrió una brecha, abrió una distancia. ¿Quién? Jehová abrió una distancia. ¿Entre quién? Entre los hijos de Israel y los hijos de Benjamín. Dios no abrió ni una brecha. Dios no divide, Dios une. El que abrió la brecha aquí fueron los hijos de Israel, con sus decisiones humanas, con sus caminos alternativos, con sus soluciones perversas, con sus soluciones de acuerdo a su opinión y no a la opinión de Dios. ¿Quiénes abrió la brecha aquí? ¿Dios? No, Señor. La nación de Israel abrió esa brecha. Pero bueno, ellos ahora sienten compasión. Qué terrible la confusión. Versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Se les presentó otro problema, ¿recuerda? Captaron solamente 400. Eran 600 hombres, les faltaban 200. Y aquí están en otro problema. ¿Cómo solucionan este otro problema otra vez? Faltaron 200. Mira lo que hacen. Porque ellos dicen: porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Versículo 17. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminado en la tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnosla, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas, fíjese por favor esto, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. O sea, hermanos, como decía anteriormente aquí, el remedio fue peor que la enfermedad, porque lo que sucede aquí es que como ellos no lograron captar 600 mujeres, sino 400, les faltaban 200, entonces cayeron otra vez en otro dilema. ¿Cómo lo hacemos para poder suplir esta necesidad? Porque nos faltan 200 mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Y seguían buscando caminos alternativos, y seguían siendo sabios en su propia opinión, y seguían ellos buscando alternativas y soluciones humanas, y ellos seguían en ese ánimo de poder solucionar de manera humana y sin consultar a Dios y sin esperar la dirección de Dios. Qué terrible, hermanos. Hasta que un bendito de los ancianos de Israel, un bendito, se le ocurrió la genial idea de, en cierta manera, de proponer la idea de que estos 200 hombres solteros, enemigos de Israel, pero ahora son amigos, que secuestraran a 200 mujeres, robaran a 600 mujeres. En otras palabras, violentaran a familias, a 200 familias, robando a sus hijas. ¿Por qué?
porque los hijos de Israel, según ellos, hicieron una promesa a Dios, que en los primeros 4 versículos en ningún minuto aparece esa promesa, pero ellos se mantuvieron religiosos, ellos se mantuvieron dentro de su apariencia de piedad, entre comillas, se mantuvieron correctos, pero por debajo están haciendo cosas totalmente contrarias, porque ahora, aparte de masacrar, de matar a gente inocente debido a sus soluciones humanas, ahora están secuestrando a personas para solucionar sus propios problemas. Qué terrible, hermano. Este es el reflejo claro, e insisto en esto, de decisiones humanas, cuando uno toma decisiones humanas, cuando uno toma caminos alternativos, cuando uno no reconoce su condición delante de Dios. Hermanos, otro detalle importante, que justamente en Israel se celebraba una de las 3 fiestas anuales que celebraba la nación de Israel, que eran fiestas en honor a Dios, en honor a Jehová. Y en esta fiesta se adoraba a Dios, se presentaba holocaustos y ofrendas a Dios. Y la gente y el pueblo estaba contento y feliz porque agradecían a Dios por su sustento, por sus bendiciones, por las cosechas, etc. Entonces estos ancianos de Israel no hallaron mejor idea, brillante idea, de violentar, de quebrantar esa fiesta que se hacía en honor a Dios. Y ahí tenían que ellos secuestrar. O sea, no solo estas decisiones humanas de parche, soluciones orgullosas, soberbias, están afectando en cierta manera a familias, sino que están ahora haciendo esta fiesta a Dios, están violentando y están yendo contra Dios, contra lo establecido por Dios. Entonces, la verdad aquí, hermanos, nosotros vemos que una vez más estos hombres no reconocen su error, porque mira lo que dicen aquí. Ellos dicen y llegan a esta conclusión. Versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿y qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Cuando ellos dicen, cuando hacen esa pregunta, que no podían solucionar ni siquiera los problemas que ellos mismos crearon, hacen la siguiente pregunta y se responden ellos mismos. Pero en esta respuesta, una vez más, siguen culpando a Dios. ¿Por qué dicen? Cuando ellos dicen, porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Mire, ponga atención aquí. Ellos dicen, porque fueron muertas. A ver, momentito. ¿Quién mató a esas mujeres? ¿Dios? No, fueron ellos. ¿Por qué mejor no dice, es que nosotros matamos a esas mujeres? Porque ellos, e insisto en esto, ellos no reconocen sus errores. No han reconocido sus errores. No han reconocido su falsedad, su perversión, su pecado. Una vez más, de manera indirecta, están haciendo responsable a Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Ellos están diciendo que no fue su culpa, están culpando a Dios y siguen buscando solución. Y la solución ya la vemos. Más encima, ellos le dan a estos hombres respuesta. Si alguien viene, si la familia de estas mujeres a quienes ustedes van a secuestrar, vienen y les reclaman, entonces ustedes lo que tienen que hacer es decirles, ¿saben qué? Por favor, dennos a estas mujeres a nosotros, porque nosotros no tomamos mujeres en la guerra y estamos casi en el exterminio. Así que, por favor, no nos agredan. O sea, mira, más encima, tenían hasta la explicación dada. Tenían hasta la explicación ya hecha. Si venía alguien y les preguntaba, esto tienen que decir. Hermanos, cuando una persona no es guiada por Dios, cuando una persona no es dirigida por Dios, como en el caso aquí de los hijos de Israel,
comienza a buscar caminos alternativos y hacer decisiones de acuerdo a su propia opinión y no a lo que Dios dice. Y cuando una persona comienza a tener este tipo de caminos alternativos, de usar caminos alternativos, esta persona cada vez más se va metiendo más y más y más en error. Y la otra cosa importante, hermanos míos, que cuando una persona que no es dirigida por Dios y toma decisiones de acuerdo a su propia opinión y no a la opinión de Dios, se deshace en explicaciones, explicar lo inexplicable. ¿A qué me refiero con esto? Si se supone que Dios está en medio del pueblo de Israel y si se supone que ellos están conscientes de que Dios está con ellos y que las cosas que ellos están haciendo y están decidiendo, ¿por qué tanta explicación? ¿Por qué tanta explicación? Ellos aquí tenían la explicación ya preparada. Cuando uno es dirigido por Dios, hermanos, cuando tú eres dirigido por Dios, cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios dirige tu vida, cuando Dios guía tu vida, tú caminas en la voluntad perfecta de Dios. Porque todo es libertad, porque todo es tranquilidad, porque todo se desarrolla en paz. ¿Por qué? Porque es así los caminos del Señor. Te hace estar en paz con Dios y te hace tener también y disfrutar la paz de Dios en tu vida. Entonces, los ancianos con la solución que dieron aquí no se están dando cuenta que están quebrantando un juramento, que están pasando a llevar los derechos de otra ciudad, que celebraba a Dios con libertad, que están violando y alterando una fiesta que se realizaba en honor a Dios y están quebrantando familias que están adorando libremente a Dios. Qué triste, hermanos, qué triste ver esta situación, porque este es el reflejo de lo que está sucediendo hoy día, en el mundo, en la iglesia, en todo lugar. Es un reflejo de lo que está sucediendo. Siendo que la solución, e insisto en esto, la solución es tan simple, hermano. ¿Sabes cuál es la solución? Reconocer que hemos pecado delante de Dios. Reconocer que nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Muchas veces, hermano. Y he tenido que venir a Dios y pedir que Dios me perdone de mis equivocaciones y que Dios me restaure mi corazón y me perdone y me dé de su gracia, de su amor, pero sobre la misma también, si he ofendido a alguien, he tenido que ir y decirle, perdóneme. Y cuando sucede eso, Dios sana tu corazón, te libera y tú puedes ser completamente libre delante de Dios, porque la verdad nos hace, ¿qué dice? La verdad nos hace libres y nosotros podemos adorar a nuestro Dios con libertad. Con libertad, es muy importante. Versículos 24 y 25 dice así: Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasó aquí? Las soluciones humanas que ellos tomaron les resultó. La tribu de Benjamín se desarrolló. Los 600 soldados de la tribu de Benjamín que quedaron tuvieron sus esposas. Reedificaron, dice, sus familias. Cada uno formó su familia. Reedificaron y vivieron felices para siempre. Pero el versículo 25 termina diciendo esto: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sus decisiones les resultó. Vivieron felices, reedificando la ciudad, formando sus familias, formando una tribu, la tribu de Benjamín. La procrearon, hicieron una gran tribu, no se extinguió. Pero termina diciendo esto: en su opinión. Hay hombre que es sabio en su propia opinión. El hombre que es sabio en su propia opinión, su camino es camino de muerte. Entonces en esos días no había rey en Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía.
Este versículo, estos capítulos, este capítulo 21 específicamente, hermanos, que estamos mirando esta mañana, nos da algunas advertencias y cuidados que nosotros debemos tener, como por ejemplo, hermanos míos, hay que reconocer la autoridad. La autoridad que nosotros tenemos por delante es Dios. Debemos reconocer su autoridad por sobre nosotros. Debemos consultar a Dios todas nuestras decisiones, las más mínimas e insignificantes que sean, debemos consultar y esperar que Dios nos guíe, nos dirija, porque le pertenecemos a Él y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando uno se salta esa autoridad de Dios o la autoridad establecida por Dios, contra Dios resiste, a Dios resiste. Es lo que dice Romanos capítulo 13. Y cuando uno hace lo que bien le parece, tomando decisiones que a uno le parecen correctas y no tiene por dónde equivocarse, la verdad es que después tú tienes que sostener esas soluciones con tu propia fuerza. Y nosotros somos limitados, somos parciales, somos prejuiciosos, somos carnales. Y tratamos de tapar un problema con otro, creando otro problema. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Esa es la advertencia que Dios nos da esta mañana de algo que no debemos hacer, siendo que el camino es simple, hermano. El camino es simple. Cuando Dios establece la autoridad, Dios establece la autoridad con un propósito específico. La autoridad establecida por Dios es para el funcionamiento primero de la sociedad, después viene para el funcionamiento de la iglesia. Él establece los líderes dentro de la iglesia, la autoridad dentro de la iglesia. Él establece autoridad en la familia, porque todos nosotros debemos someternos a alguien superior. Y nos debemos unos a otros, y nos debemos respeto, porque Dios ha puesto nuestra autoridad por sobre nosotros, ninguna persona en particular. Cuando se saltan esos estándares y esos principios que son establecidos por Dios, comienza inmediatamente el desorden, comienza inmediatamente la anarquía, comienza inmediatamente la rebelión contra Dios. En otras palabras, comienza la resistencia contra Dios. Y cuando comienza esa resistencia contra Dios, lo que se viene en consecuencia es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 21. ¿Qué se viene en consecuencia? Número 1, no hay dirección. Número 2, el servicio a Dios se pervierte. Número 3, no hay metas ni propósitos. Número 4, no hay moral ni tampoco discernimiento. Número 5, se pierde la unidad, no hay unidad. Hay división. Los hijos de Israel están reconociendo esto. Se ha formado una brecha entre la tribu de Israel y la tribu de Benjamín. Esa brecha no la formó Dios, la formaron ellos. Las distancias y las divisiones no las forma Dios, las formamos nosotros en nuestra carnalidad y en nuestras decisiones carnales que no tienen nada que ver con Dios. Hermanos míos, en conclusión, tal vez el caos que usted esté viviendo personalmente en su vida, haga un examen, autoexamen, una reflexión personal y vea realmente cuánto de todas esas decisiones que usted ha tomado en su vida han sido gobernadas, guiadas por Dios o guiadas por su vida, por su propia opinión, descartando a Dios de su vida. Es simple sacar esa cuenta. ¿Sabes cómo se saca esa cuenta? Por la consecuencia. Por la consecuencia y por la falta de paz que hay en su corazón. Y por la tristeza que no es según Dios, sino la tristeza que es según el mundo. Pues en esta mañana, hermanos míos, Dios quiere provocar una tristeza a través de toda esta radiografía y toda esta condición que Dios revela en nuestro corazón. Es para provocar una tristeza, para provocar un redarguir en nuestro corazón. Pero no para condenarnos, sino para reconocer que hemos fallado y que debemos arrepentirnos y que debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Porque esa es la solución fácil. Y así, haciendo eso, uno libera mucho. Quisiera usted, hermano, orar a Dios conmigo en esta mañana. Me refiero precisamente a usted, que tal vez esté viviendo la misma situación que el pueblo de Israel, con dolor, con angustia, con preocupación, con miedo. Quisiera usted orar junto conmigo y reconocer nuestros pecados delante de Dios. Estamos en un lugar en donde la presencia de Dios está en medio nuestro, como el lugar de Mizpa.
pero no para sacar otro camino alternativo, ofrecer otro altar como lo hicieron los hijos de Israel, no. Sino que aquí, en este lugar en donde está Dios, humillarnos delante de Él, reconocer nuestros pecados, pedir perdón a Dios, ser perdonados por Él, restituir el agravio. Es decir, que lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón de hacer, hacerlo inmediatamente, para ser completamente libres, porque la verdad de Dios nos confronta y la verdad de Dios nos hace verdaderamente libres. Oramos a Dios. ¿Quiere orar conmigo? Oremos a Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Dios mío, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, que nos refleja la condición real y verdadera en la cual nosotros nos encontramos delante de ti, Señor. Señor, hemos pecado delante de ti, Señor. Señor, estamos conscientes de que la tristeza que tenemos muchas veces, los temores y los miedos que tenemos, Señor, muchas veces es provocado por nuestras decisiones carnales, porque hemos sido sabios en nuestra propia opinión y no esperar tu dirección, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos involucrado en todas nuestras decisiones personales, porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, te pertenecemos a ti, Señor. Pero muchas veces, Señor, como tú nos has comprado con un precio alto, costoso, que ha sido tu vida puesta en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros te pertenecemos muchas veces, Señor, nosotros te hemos robado, Señor. Te hemos robado en el sentido en que nosotros hemos seguido nuestra vida a como a nosotros bien nos parece, sin ninguna diferencia con el pueblo de Israel, haciendo cada uno lo que bien le parece, Señor. Y eso nos ha traído malas consecuencias, Señor. Reconocemos esta mañana entonces, Señor, nuestro pecado. Confesamos nuestro pecado a ti, Señor, y pedimos que nos perdones, arrepentidos, avergonzados y con tristeza. Y pedimos, Dios, que nos restaure nuestro corazón y nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder venir a ti y reconocer nuestros pecados delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque somos llamados tus hijos todavía. Te damos gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, tú nos amas, Señor, de la misma manera. Que tu amor no cambie, que tu amor se mantenga. Perdona nuestros pecados. Llénanos de tu poder, de tu gracia y de tu amor. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir a ti y en ti podemos recibir este descanso para nuestras almas y este perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Dios, por todos mis hermanos y hermanas que junto conmigo estamos orando y reconociendo quiénes somos y lo que hemos hecho. Y recibiendo tu perdón, recibiendo tu misericordia, porque aquí estamos postrados y arrepentidos. Gracias te damos, Señor. Y ayúdanos ahora a servirte con sinceridad, honestidad y levantar nuestras manos libres en adoración a ti, porque tú continúas sentado en tu trono alto y sublime, llenando nuestro corazón, perdonándonos de todos nuestros pecados. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Espero que esta oración, como yo la hice aquí, ustedes también hayamos sido todos nosotros como iglesia honestos, sinceros delante de Dios, humillándonos siempre delante de Dios. Porque el Señor nos dice en su palabra que aquel que se humilla será enaltecido. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, una linda semana, que vivamos esta libertad en Cristo Jesús, que podamos adorar a nuestro Dios con libertad, sin prejuicio ni condenación, que seamos obedientes y sensibles a la guía de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga mucho. Ahí en pantalla los hermanos van a poner los datos para que si usted quiere ofrendar y diezmar, eso es para todos los que entendemos qué significa esto en adoración a Dios, porque lo hacemos con gozo y gratitud. Así que Dios les bendiga. Si usted está invitado por primera vez o no siente en su corazón de hacerlo, simplemente no lo haga. Pero que nada ni nadie
quite su libertad, esa libertad que Dios nos ha dado, una libertad que nos hace, una verdad que nos hace libres, libres de prejuicio. Podemos andar con nuestra frente bien en alto, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, imperfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que tengan una linda tarde. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, mañana los varones, 20 horas, a seguir estudiando el libro de Segunda de Pedro. Todos cordialmente invitados para mañana, y el martes seguimos con nuestra reunión de oración y el miércoles seguimos con nuestro estudio bíblico. No deje de congregarse, no deje de conectarse, porque esto es vital, hermano. Es vital, especialmente en estos tiempos. Es vital. Debemos congregarnos y conectarnos. No deje de congregarse porque es un mandamiento de Dios. No deje de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Que ese no sea su caso. Dios les bendiga, que lo pasen muy bien. Adiós. Muchas bendiciones. Que estén muy bien.